Estamos felices de verte. Bienvenidos a la promesa. Hello everybody. Hola, bienvenidos. Hello, welcome. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Bienvenidos a la promesa. Hola, bienvenidos a la promesa. Nos da gusto que estén con nosotros. Nos da gusto verte. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a la promesa. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar.
mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Oh, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Hey! Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Cumplido, cumplido. Muy buenas tardes, amada familia. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta tarde y por permitirnos entrar hasta sus hogares. Estamos muy contentos. El día de hoy estamos preparando una nueva serie. Estamos emocionados porque hoy iniciamos esta serie de Primera de Juan. Y el Señor nos ha guiado en oración, nos ha mantenido en este rumbo, sabiendo que todo lo que sus planes, todo lo que hemos aprendido a través de su palabra es perfecto y nos va a ayudar a ti y a mí a ser personas que glorifiquen su nombre, que vivan de acuerdo a su voluntad y sea Él exaltado en tu vida, en tu corazón. Y eso es nuestro anhelo el día de hoy y de aquí en adelante, hermanos, que profundicemos en la palabra de Dios, que podamos ir verso a verso exponiendo las escrituras, lo que Dios dejó escrito para ti y para mí. Hoy vamos a iniciar entonces el libro o la carta, mejor dicho, de Primera de Juan. Y aunque es una carta muy pequeña, apenas son 5 capítulos, ¿sí?, que Juan escribió, es una carta con mucha doctrina, es una carta que nos va a ayudar bastante. Después de haber estudiado los temas de la santidad, consideramos que va a ser de mucha bendición comenzar a hablar acerca de cómo aplicar esa santidad, de cómo vivir ahora nuestra vida cristiana, cómo llevarla a la práctica, ¿sí? Entonces va a ser bastante bueno. Hoy vamos a iniciar con la introducción de esta carta. Vamos a ver algún trasfondo, lo que rodea esta carta, y nos va a ayudar bastante en el estudio posterior que tendremos acerca de esta carta. Yo creo que va a ser de mucha bendición para todos, para ti, para mí, para todos los que nos congregamos en esta iglesia. Nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Eso es lo que va a hacer esta carta de Primera de Juan, porque dentro de la iglesia, mis hermanos, encontramos 2 tipos de personas. No sé si lo has pensado. Dentro de la iglesia encontramos 2 tipos de personas. Encontramos a las personas que creen y a las personas que creen, ¿no? A simple vista tú quisieras y no vas a poder identificar a cuál es cuál dentro de la iglesia, porque los 2 se reúnen, los 2 asisten, los 2 cantan, los 2 tipos de personas levantan sus manos, ofrendan, participan en las reuniones, cantan aleluya también, dicen gloria a Dios y amén. ¿Sí? Entonces a simple vista no pudiéramos nosotros ver quiénes son. Y esto no es algo de nuestra iglesia solamente, sino estamos hablando de la iglesia en general. Jesús mismo habla de esto en una parábola en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. No sé si tú alguna vez la has escuchado. Y me parece un muy buen ejemplo debido a que el trigo y la cizaña, como vas a poder ver ahorita en tu pantalla, el trigo y la cizaña son plantas muy parecidas, ¿sí? Son plantas muy parecidas y estas plantas normalmente crecen juntas, van al par, se parecen mucho en apariencia, ¿sí? Pero mientras crecen no se puede percibir cuál es la verdadera y cuál es la maleza. Y es lo mismo que encontramos dentro de la iglesia. Sin embargo, este estudio que vamos a tener acerca de la primera carta del apóstol Juan nos va a dar luz acerca de este tema. Va a ser una lámpara que ilumine la verdad del hombre y podremos identificarnos a nosotros mismos en relación con nuestra vida cristiana. Ahora, ojo, olvídate de quién tienes a un lado. Olvídate de los miembros de la iglesia. Nuestra oración es de que esta carta sea de bendición para tu vida, para que tú seas confrontado, para que tú seas retado, ¿sí? Y que identifiques dónde estás ubicado. ¿Somos trigo o somos cizaña? Entonces, para comenzar, vamos a ver primeramente el contexto de la carta. ¿Por qué? Porque para poder sumergirnos ante cualquier libro de la Biblia, para que
lo podamos entender realmente, es necesario conocer su contexto, hermanos. No podemos leer nada más por leer la Biblia sin conocer su trasfondo, sin conocer a quién fue escrito, quién lo escribió, qué estaba pasando, en qué fecha se escribió y todo esto. Si no lo conocemos, podemos leerla, pero muy seguramente va a haber muchas partes que no vamos a entender o lo vamos a entender mal y lo vamos a aplicar mal. ¿Sí? Podemos agarrar bendiciones que no son para nosotros específicamente, ¿sí? Si no conocemos realmente el contexto de esta palabra. Entonces, por eso es que necesitamos tú y yo hoy conocer un poquito más y para así llegar a conocer cuál fue su propósito de ser escrito. Ahora, abre tu Biblia, por favor, te voy a invitar a que abras tu Biblia en la primera carta de Juan. Y si tienes dónde anotar, me encantaría que anotaras tú todos estos datos. Si buscas una libreta, un lápiz o un lapicero y tengas todas estas referencias en tus apuntes. ¿Para qué? Para que cuando tú mismo quieras hacer un estudio acerca de esta carta de Primera de Juan, tengas la referencia y te puedas ayudar en cuanto a esto. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hablar de el autor. ¿Ok? Tú vas a decir, bueno, ya sabemos que es Juan. Ok, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué decimos que es Juan? El texto mismo no identifica realmente al autor, no identifica quién es, no es como Pablo que se presentaba en sus cartas, decía Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia fulana. El autor de Primera de Juan no lo hace, ¿sí? El título que aparece ahí en tu Biblia fue añadido por los editores, hermano. El que escribió no puso su nombre en grande y en negritas ahí al principio de la carta, no fue así. Fue añadido, ¿sí? ¿Y por qué decimos entonces que fue Juan? Bueno, vamos a considerar algunas pautas para conocer y estar seguros de lo que estamos hablando y lo que vamos a empezar a estudiar. Desde el principio de la iglesia, en el primer siglo y en el segundo siglo, realmente no ha habido una duda seria de quién es el autor de esta carta. O sea, nunca se ha cuestionado quién puede ser, aparte del apóstol Juan, quién pudo haber escrito la carta. Y es importante, por ejemplo, la carta de Hebreos, hasta ahorita se desconoce quién fue el autor de la carta de Hebreos, ¿sí? Hay suposiciones, hay personas que dicen que pudo haber sido Pablo, hay personas que dicen que pudo haber sido otro apóstol, ¿sí? Pero no se sabe con certeza. Entonces nosotros ahorita vamos a ver cómo es que llegamos a esta conclusión de que es el apóstol Juan. Fíjate, el escritor de Primera de Juan fue un testigo ocular del ministerio de Jesús desde sus comienzos. Si tú ahí en tu Biblia ves el primer versículo de capítulo 1 de Primera de Juan, fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 1 verso 1. Lo que era desde el principio, y luego empieza a decir, lo que hemos oído, ya se incluye ahí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él se está incluyendo, el autor introduce en el versículo 1 que hablará de lo que él mismo vivió de primera mano. Esto nos da referencia de que el que escribió la carta estuvo muy cerca de Jesús, estuvo ahí a un ladito de Jesús. Si nos damos cuenta, también el autor escribió con autoridad apostólica. Sí, eso nos da otra referencia de quién pudo haber sido el autor. Ya vimos que estuvo cerca de Jesús. Ahora también pues sabemos que escribió con autoridad apostólica, o sea, él no solicitó otra autoridad para apoyar su escrito, no es de que dijo, así como dijo Pablo o así como dijo Pedro, no. El apóstol Juan dio mandamientos apostólicos con autoridad apostólica directamente a los destinatarios y esperó que lo obedecieran. ¿Sí? Él dijo, hagan, y él dio mandatos y esperó que la iglesia o los que estaban recibiendo esta carta obedecieran. Entonces eso nos da un segundo indicio de que el autor pues tiene autoridad apostólica, fue uno de los apóstoles. En tercer lugar podemos ver también que el autor de esta carta de Primera de Juan usó el mismo nombre para referirse a Cristo, y esto es el verbo. Y esta palabra, el verbo, solamente la encontramos en el Evangelio, que es de Juan, y en el Apocalipsis, que también es de Juan.
el autor y usó el verbo en Juan 1:1 y en el Apocalipsis 19:13 para describir a Jesús como la suprema revelación misma de Dios. Entonces, ya vimos que el autor estuvo presente o cerca de Jesús en su ministerio, tiene autoridad apostólica y usa las mismas formas para referirse a Jesús que en sus otros escritos. Y esto lo pudiéramos nosotros considerar como evidencia interna para decir que Juan es el autor. Ahora, la epístola fue adjudicada al apóstol Juan de manera tradicional, o sea, desde el comienzo de la iglesia. Los padres de la iglesia siempre aseguraron que el autor era Juan. Y esto lo podemos considerar como evidencia externa también. Si hablamos de los primeros escritores cristianos, en los cuales incluimos a Ireneo, a Clemente, a Alejandría, a Tertuliano, estos son cristianos del primero y segundo siglo que estuvieron muy cerca del ministerio de Juan, ¿ok? Ellos estuvieron muy cerca ahí, y estos cristianos del primer y segundo siglo también escribieron, hasta hoy tenemos sus escritos, los cuales hacen referencia a la epístola del apóstol Juan. Es interesante que desde el principio siempre citaron la epístola para sus iglesias, siempre citaban la epístola y daban por sentado que el autor era Juan. Entonces vemos que desde cerquita de cuando se escribió ya se le daba la autoría al apóstol Juan. Entonces no hay razón para negar la creencia tradicional de que la carta es de origen apostólico, específicamente del apóstol Juan. Ahora, hablando de Juan como el autor, me llevó este estudio a notar algo súper interesante que a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y es el notar de cómo el Espíritu Santo usó a Juan para darnos el Evangelio, para darnos 3 epístolas y para darnos el libro del Apocalipsis. Y si tú te pones a pensar, estas 3 obras, ¿sí?, se complementan de una manera maravillosa, se complementan mutuamente y nos dan un cuadro completo de la vida cristiana. Te lo voy a poner aquí en pantalla para que te des cuenta tú cómo está esto relacionado. Fíjate, en el Evangelio de Juan, el énfasis del apóstol era en la salvación. En su evangelio tú vas a encontrar su énfasis en la salvación. En las epístolas que vamos a estudiar, vas a encontrar el énfasis en la santificación. O sea, una vez que fuiste salvo, ahora comienzas a vivir una vida en santificación hasta el día que Cristo venga por ti o te llame, ¿sí? Y en el Apocalipsis, el énfasis de Juan es en la glorificación. Y aquí vemos las 3 etapas, ¿sí? En el Evangelio de Juan encontramos la vida, la historia pasada. En las epístolas de Juan, la experiencia presente, y en el Apocalipsis, la esperanza futura. En el Evangelio habla de que Cristo murió por nosotros, en las epístolas habla Juan de que Cristo vive hoy en nosotros, y en el Apocalipsis habla de que Cristo vendrá por su iglesia. En el Evangelio se refiere a Jesús como que el verbo que se hizo carne. En las epístolas de Juan, como el verbo hecho real en nosotros, y en el Apocalipsis se refiere a Jesús como el verbo conquistando. Esto es hermoso, ver cómo Dios nos da el privilegio de conocerle, de verle de esta manera panorámica a través de su palabra, utilizando al apóstol Juan. Va a ser de mucha bendición este estudio, hermanos. Yo te animo a que continúes con nosotros y no te pierdas esta serie. Ahora, hablemos de la fecha en que se escribió la epístola. Realmente no se sabe con precisión, tampoco no es como hoy día que ponemos la fecha en la esquina arriba, ¿no? Cuando escribimos una carta, 26 de julio del 2020, se acostumbraba a eso en ese tiempo, ¿sí? No se sabe con precisión cuándo se escribieron, pero parece que lo más acertado es creer que la epístola de Juan, ¿sí?, fue escrita en la última parte del ministerio de Juan. ¿Por qué decimos eso? La segunda y tercera epístola de Juan, él se refiere a sí mismo como el anciano. Si tú las lees, te vas a dar cuenta que se refiere a sí mismo como el anciano. Entonces ya estaba en su vejez, y en la primera epístola se dirige a los oyentes como hijitos, ¿sí? Y eso era una costumbre también de antes, llamarle hijitos a los que eran menores, aunque ya fueran adultos, ¿sí? Entonces
se puede pensar que Juan ya estaba en su última etapa de vida. Hablando de Ireneo, ¿te acuerdas que mencionamos a este cristiano del primer siglo? Ireneo escribió que Juan en sus últimos años fue obispo, fue pastor de la iglesia de Éfeso y estaba a cargo de supervisar las iglesias a sus alrededores, ¿sí? Que estaban en Asia Menor. Y también escribió que el exilio de Juan, o sea, cuando fue encarcelado, ocurrió en el año 95 y regresó en el año 97. Y que murió, dice Ireneo, Juan murió a finales del siglo. Entonces lo más probable es que la carta de primera de Juan se escribió en la última década, ¿sí? Del primer siglo, entre el año 90 y 95 probablemente. Ahora tú te estarás preguntando, bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué nos interesa saber cuándo se escribió la carta? Porque el saber la fecha nos da luz de qué estaba ocurriendo alrededor de ese lugar, ¿sí? Tenemos datos históricos que nos dicen estaba ocurriendo esto en tal año y podemos concluir leyendo la carta y conociendo la situación histórica de ese tiempo, podemos concluir o conocer el propósito del por qué Juan está escribiendo, que es lo que vamos a notar más adelante. Entonces es importante notar todos estos puntos, hermanos, por eso les decía al principio, antes de profundizar en una carta, conocer qué estaba pasando. Pero antes vamos a ver quiénes son los destinatarios de esta carta. Juan no identifica a sus destinatarios en la carta, sin embargo parece que él está muy familiarizado con ellos, ¿no? Cómo les habla, cómo se refiere a ellos, cómo los trata, cómo les muestra el amor que les muestra, parece que está muy familiarizado con ellos. Recordemos que Ireneo nos mencionó que Juan estaba a cargo o estaba pastoreando la iglesia de Éfeso y sus alrededores, entonces es muy probable que ellos fueran los destinatarios de la carta de primera de Juan, su iglesia en Éfeso y las iglesias a su alrededor. Ahora, si vemos en el Apocalipsis, que también Juan lo escribió, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Juan da un mensaje a las 7 iglesias que precisamente son estas, las de Éfeso y las de sus alrededores en Asia Menor. Entonces esta referencia apoya el pensamiento de que estas iglesias son las destinatarias. Al final de cuentas, sean esas iglesias o cualquier otra que se agregue, hermanos, al final de cuentas, hemos visto a través de la historia y hasta el día de hoy que esta carta sigue siendo un llamado a la iglesia en general. Tú y yo, al ser parte de la iglesia universal, esta, al ser palabra de Dios, también está destinado a ti y a mí. De aquí podemos nosotros sacar verdades bíblicas tomando en cuenta el trasfondo y el contexto de por qué se escribió. Esto aplica para nosotros también. Pero ahora sí, ¿qué estaba pasando en la iglesia de ese tiempo que Juan tuvo que escribir esta carta? ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros saber que estaba ocurriendo en la iglesia en ese tiempo que Juan tuvo que escribir? Vamos a ver la situación o el contexto histórico para entender su propósito. Muchos autores afirman, o mejor dicho, concuerdan, ¿sí?, en el hecho de que en ese tiempo estaba surgiendo, estaba naciendo un movimiento, ¿sí?, de falsas enseñanzas que se estaba infiltrando en la iglesia, ¿sí? La primera epístola indica que los lectores fueron confrontados con el error de un movimiento llamado gnosticismo. No sé si tú alguna vez habías escuchado esta palabra, ¿sí? El gnosticismo. Y este movimiento, hermanos, ya tenemos registros que en el segundo siglo se volvió un problema muy serio para la iglesia. En el segundo siglo se infiltró de manera muy peligrosa en la iglesia el movimiento del gnosticismo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué es tan serio? Bueno, vamos a ver qué es lo que piensa el gnosticismo, ¿sí? La filosofía del gnosticismo sostiene que la materia es mala y el espíritu es bueno. Esto es en grandes rasgos, digo en general, lo que esta filosofía sostiene. Y la solución a dicha tensión entre que la materia es mala y el espíritu es bueno, la solución de ellos es que entre más conocimiento tú llegues a tener, te elevas de lo mundano a lo espiritual, dejando atrás lo malo de la materia. O sea, tú entre más conocimiento tengas, te elevas hacia un nivel espiritual donde dejas de ser pecador.
¿Sí? Interesante, ¿no? Y esto precisamente viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Entonces por eso se le llama gnosticismo. Lo más probable es que Juan, al enterarse o al ver cómo se estaba infiltrando en la iglesia este movimiento, lo más probable es que Juan estaba combatiendo los principios de esta terrible herejía que amenazaba con destruir los fundamentos de la fe y las iglesias. ¿Por qué decimos que amenazaban los fundamentos de la fe? Porque lo que esta filosofía sostenía era de que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. Entonces el cuerpo físico, al ser materia, ¿sí?, era malo en sí. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, profundiza más en la doctrina cristiana. ¿Cuál es? Que Cristo se hizo hombre y pagó por nuestros pecados. Al pensar ellos en Cristo, ellos sostenían que el cuerpo físico de Jesús no era real. Ellos sostenían que el cuerpo físico de Jesús solamente era apariencia de realidad, ¿sí? Ellos decían, si Jesús es Dios y en Él no hay nada malo, no pudo tener materia mala. Fíjate cómo es el pensamiento de ellos. Juan lo que afirma es que Jesús tenía un cuerpo físico real, ¿sí? Y con eso introduce su carta. Si tú ves Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, tú vas a notar esto, cómo es que Juan comienza precisamente atacando esta filosofía. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, fíjate. Lo que ha sido desde el principio, hablando de Jesús, lo que hemos oído, ahora Juan se incluye, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida, o sea, Cristo. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Fíjate, verso 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Juan les recuerda a sus lectores que él mismo lo vio, él mismo lo contempló, él lo escuchó, él lo palpó con sus propias manos, él se recostó en su pecho, él caminó con él, durmió con él, comió con él, él estuvo 3 años cerca de Jesús. Le está recordando, hey, eso que dicen aquellos, yo fui testigo ocular de que Jesús es real, el cuerpo de Jesús es real, y Juan podía dar testimonio de esto. Algo más que esta herejía sostenía, como ya lo vimos, era que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano en su bautismo, ¿sí? El Jesús humano recibió el Espíritu de Cristo apenas en el bautismo, y que éste lo dejó antes de la crucifixión. Eso es lo que ellos sostienen. Ellos decían que el Espíritu, al ser bueno e incontaminable, no podía estar durante la vida humana de Jesús, porque la vida humana de su cuerpo humano durante 30 años, pues no podía permanecer un espíritu bueno ahí. Entonces llegó hasta el bautismo, y que estuvo durante su ministerio y lo dejó antes de ser crucificado, porque no podría sufrir una muerte de cruz, y por eso lo dejó antes de la crucifixión. Tomando en cuenta esto, entonces podemos saber por qué Juan escribió en su carta que Jesús fue bautizado al principio de su ministerio, ¿sí? Y este que fue bautizado al principio de su ministerio es la misma persona que fue crucificada en la cruz. Fíjate lo que dice 1 de Juan 5, 6, ¿sí? Y Jesucristo, dice aquí, fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. El mismo que fue bautizado en agua es el mismo que derramó su sangre. Es la misma esencia, es el mismo Dios. Jesús es el mismo y no hay en él ningún cambio. Juan sigue combatiendo y refutando estas herejías. Fíjate, te voy a poner una lista aquí de lo que ellos aseguran, ¿sí? En general. Todo esto es lo que ellos aseguran. Primero dicen que no hubo encarnación, o sea, ellos no creen que Dios se encarnó, o sea, que se hizo un hombre. Ellos no creen eso porque el cuerpo es malo, es pecado, ¿sí?
Entonces no hubo encarnación, por lo tanto no hubo nacimiento virginal, no fue necesario un nacimiento virginal. Y como el cuerpo, el Espíritu lo dejó antes, pues tampoco hubo muerte expiatoria, muerte como pago de los pecados. Y tampoco hubo resurrección del cuerpo, porque no hubo un cuerpo. Que no necesariamente no necesitó Jesús un cuerpo para resucitar, ¿sí? El Cristo celestial y el Jesús terrenal eran dos cosas distintas, es lo que decían ellos. El Espíritu bajó y se posó sobre el Jesús humano, es lo que ellos también creían. El Cristo celestial y el Jesús terrenal eran dos cosas distintas. También pensaban que toda la materia es mala y solo la mente y el espíritu son puros. Por consiguiente, como los cuerpos humanos son básicamente malos y de todos modos van a pecar y van a seguir en su maldad, entonces no importa cómo vivamos, no importa la manera de vivir. Realmente era lo que ellos sostenían. Entonces es una cosa muy conveniente, ¿no? Tú podías seguir pecando, pero no importa, porque el conocimiento te elevaba a lo espiritual. También sostenían que los líderes gnósticos avanzados espiritualmente ya no eran pecadores, ya estaban en un nivel superior, que ya no pecaban ellos por el conocimiento, ¿sí? Ellos decían que también la Biblia era una fuente insuficiente de información. Claro, porque la Biblia refuta todo eso, ¿verdad? Y por último, también decían que los apóstoles no tenían autoridad especial para decirle a la gente cómo debía pensar y cómo debía vivir. Hermanos, claro que había un problema con este movimiento, por supuesto, y tenía que ser enfrentado, tenía que ser refutado. El resultado lamentable del gnosticismo fue que los creyentes estaban perdiendo confianza en la Biblia. Sí, estaban ellos ya, ¿será que sí es cierto esto que dice la palabra de Dios o no? Estaban perdiendo también la certeza de ser salvos, se estaban dejando llevar por una vida pecaminosa. Decían, si mi cuerpo es malo de todos modos, mejor me enfoco más en conocer más, en tener mayor conocimiento, y mi cuerpo puede seguir deleitándose en los placeres del mundo, ¿sí? Ellos se hacían más egoístas, se hicieron más hipócritas, dejaron de amar a sus iglesias, a las demás personas, dejaron de amar a sus familias, tenían ideas confusas sobre el liderazgo y la autoridad. Ya decían, no, los apóstoles no son líderes, no tienen autoridad de ellos, ¿sí? Y también tenían o empezaron a perder la capacidad de distinguir la verdad del error. Y es aquí donde encontramos el propósito primordial de Primera de Juan. ¿Te das cuenta por qué es necesario estudiar todo este contexto? Aquí encontramos el propósito principal de Primera de Juan, el cual es establecer los límites sobre el contenido de la fe y dar a los creyentes la seguridad de nuestra salvación. Yo te pregunto una cosa. Dime tú si hoy día tú y yo no necesitamos un estudio como este o conocer estos principios en nuestra vida. Porque nuestra sociedad, de la misma forma que era en los tiempos de Juan, nuestra sociedad está repleta de falsas enseñanzas, completamente información confusa, confusión en los mismos creyentes. Líderes religiosos que confunden a sus miembros, ¿sí? Líderes religiosos que te dicen, no importa cómo vivas, no importa lo que tú hagas, mientras muestres tu fe dando dinero, mientras muestres tu fe haciendo obras, esa muestra de fe opaca o hace menos el pecado. Entonces está bien, tú sigue avanzando, sigue dando dinero y no importa cómo vivas. Y las personas están confundidas. Líderes religiosos que dicen que solamente ellos llegan a un nivel espiritual que nadie más puede llegar. Hace poco salió un líder religioso, ¿sí? Salió a su ventanita y dijo, perdono al mundo por esto del COVID. ¿Y tú quién te crees? ¿No? Se ponen por encima de la palabra de Dios. Si Dios mismo es el que permite toda esta situación, gloria a Dios. Pero ¿quién te crees tú, líder religioso, para decir que tienes mayor autoridad que la misma palabra de Dios? Y encontramos personas que tienen sometidas a los miembros de sus iglesias diciendo que si no ofrendas, si no das, si no haces,
seguramente no tienes fe, y porque no tienes suficiente fe, seguramente no eres salvo. Y también los tienen sometidos en el pensamiento de que ¿será que soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que fallo? Y realmente no, le tengo que echar más ganas, necesito más conocimiento, me meto más en el conocer, en el saber, y dejo a un lado realmente lo que importa, que es la relación y la comunión con Dios. Así estamos, hermanos. Nos lleva todo esto de la sociedad a vivir una vida de pecado y egoísmo, maquillándolo como algo bueno y normal. Te dicen, está bien, es bueno lo que tú haces, es suficiente. Nada más vienes los domingos y traes tu diezmo, perfecto, no importa. Necesitamos establecer los límites de nuestra fe. Y este es el propósito de la carta de primera de Juan. El apóstol Juan divide su carta en 5 temas generales, tomando en cuenta todo este trasfondo, todo lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo. Juan escribe su carta tomando 5 temas generales, ¿sí? Porque dentro de la iglesia encontramos que había egoísmo, que había falsas enseñanzas, ya había divisiones, había legalismo, y el apóstol Juan escribe que la única forma de vencer todo esto dentro de la iglesia era permaneciendo en Cristo, volviendo al fundamento y permanecer. Ahora vamos a ir rápidamente a los 5 temas, vamos a hablar un poquito de cada uno para hacerlo muy general, ver de lo que habla la carta, y con esto vamos a comenzar esta serie. ¿Cuáles son estos temas generales de la carta? Primero vemos que Juan nos dice que necesitamos permanecer en Cristo para que tengamos comunión, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, 6 y 7, fíjate lo que escribe el apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión es uno de los temas clave de esta carta, ¿sí? Esto tiene que ver con nuestra comunión con Cristo y no con la unión, ¿sí? Este es un tema diferente, es algo diferente. Está hablando de la comunión, lo cual es asunto de nuestra calidad de hijos. O sea, cómo nosotros respondemos al Padre, cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros andamos delante del Padre, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque nuestra comunión diaria va a cambiar, hermanos. La comunión diaria, si tú te pones a pensar, es inestable, es cambiante. Tú ahorita puedes estar bien, mañana puede que no estés bien. Entonces Juan apunta, se enfoca en que la comunión solamente va a estar bien cuando nosotros permanezcamos en Cristo. La unión sigue siendo la misma, ¿sí? Él nos rescató y estamos unidos a Él a través de Cristo, pero la comunión sí es fluctuante. El andar del que se llama Hijo de Dios se manifiesta en la comunión con el Padre. Porque realmente, hermanos, cuando tenemos comunión con Dios se nota, ¿sí? Se manifiesta, se ve cuando una persona anda en comunión, como dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con el Padre y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si permanecemos en la luz, ¿sí? O andamos en la luz como Él está en la luz, manifestamos ahí comunión real, manifestamos ahí comunión genuina. Y ese es uno de los temas que Juan va a hablar durante toda esta carta, ¿sí? De Primera de Juan. Otro tema general es que permaneciendo en Cristo podemos tener tú y yo gozo. Primera de Juan 1, 4, fíjate lo que dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es interesante que la palabra gozo, aquí en el versículo 4, es la única vez que se utiliza en toda la carta, ¿sí? Es la única vez que Juan habla de esta palabra gozo. Pero la bendición del gozo o el fruto del gozo se ve en toda la carta.
Porque cuando permanecemos en Cristo y obedecemos y mostramos lo genuino de nuestro cristianismo, se vive ese gozo. Juan menciona en el comienzo de la carta que uno de los propósitos por el cual está escribiendo esta carta es para que el gozo del creyente se cumpla. El gozo del creyente se cumpla. Hermanos, el gozo es el resultado de una permanencia íntima ahí, cerquita de Cristo. El gozo en la vida del creyente se está perdiendo, hermanos, en la iglesia. Tú ya no ves creyentes, tú ya no ves hermanos gozosos. Ya el gozo se ha esfumado de la vida de la iglesia en general. Ya no sentimos el amor, la comprensión los unos por los otros. Ya no nos gozamos realmente como una unidad y se está perdiendo. Juan escribe esta carta también para que ese gozo se cumpla en tu vida y en mi vida como parte de la iglesia. Ahora también vemos que para tener comunión necesitamos entonces permanecer en Cristo. Para tener gozo necesitamos permanecer en Cristo y también necesitamos permanecer en Cristo para que no pequemos. Ve a 1 de Juan capítulo 2, vamos a leer los versos 1 y 2. Fíjate lo que escribe Juan aquí, 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, o si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, o sea, sacrificio, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La pena del pecado, mis hermanos, queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo. O sea, ya no está más condenado hacia la muerte eterna cuando el pecador confía y entrega su vida a Cristo. Estamos hablando de la condenación por el pecado. Ahora, el poder del pecado sobre la vida diaria del creyente es otro asunto. Tú y yo vivimos diariamente enfrentando el pecado que va a seguir queriendo apoderarse de nosotros todos los días, en cada momento vamos a estar sufriendo y luchando con el pecado, ¿sí? Pero Primera de Juan explica cómo podemos nosotros tener victoria sobre el pecado y cómo podemos recibir perdón cuando pecamos. Todos conocemos este pasaje. De aquí mismo en Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No decimos que no habrá pecado, como algunos gnósticos afirmaban, ¿no? Que llegan a un límite el cual ellos ya dejan de pecar. No decimos que vamos a dejar de pecar, esto nunca va a ocurrir. Juan afirma que la limpieza del pecado que vamos a seguir cometiendo, la limpieza de ese pecado solamente va a venir a través de Cristo, solamente va a venir a través de confesarlo y recibirlo para que Él nos limpie, ¿sí? No es de que tú vengas y tengas más conocimiento y te llenes de información para dejar de pecar. Esto no va a ocurrir, solamente es a través de Cristo. Y este era un error dentro de la iglesia, que se estaba presentando en la iglesia, junto a muchos otros, lo cual nos lleva al siguiente tema general de la carta, que dice Juan que permaneciendo en Cristo vamos a poder vencer el error. Primera de Juan capítulo 2 versículo 26, fíjate lo que les dice: les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. El propósito de Juan también por escribir esta carta es para advertir a la iglesia acerca de algunos que quieren engañarlos. Juan estaba enfrentando enseñanzas falsas en su tiempo. Hoy tú y yo enfrentamos a nuestro alrededor en muchas iglesias, no digo que todas, hermanos, hay muchas iglesias con doctrina sana, pero también hay muchas iglesias con enseñanzas falsas. Sin lugar a dudas, tú y yo vivimos en un mundo inundado por enseñanzas falsas. ¿Y cómo sabemos que son falsas? Primeramente, a simple vista puedes ver tú que las personas solamente buscan su beneficio propio, ¿sí? Y esto no es nuevo realmente. Desde el inicio de la iglesia ya encontramos personas que buscaban su propio beneficio al estar dentro de una iglesia. Incluso el mismo Pedro lo dice. Si tú me acompañas rapidito nada más como referencia a buscar segunda de Pedro, ahí atrás, dale 2 vueltas a las páginas en tu Biblia.
Segunda de Pedro está antes de Primera de Juan. Busca Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Y fíjate lo que dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Fíjate lo que dice Pedro acerca de esto. Dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que, fíjate nada más lo que decían, Jesucristo no es capaz de salvar. Esto venía y se estaba infiltrando en las iglesias. La permanencia en Cristo y en su palabra es lo que nos va a ayudar a ti y a mí a vencer el error de las enseñanzas falsas. Pero, ¿cómo vamos a saber, hermanos, que es error si no conocemos la verdad? Si tú y yo no conocemos la verdad, lo que dice Dios mismo, ¿cómo vamos a vencerlo entonces? El apóstol Juan hace un llamado a que volvamos a la verdad, a conocer la verdad y a permanecer en esa verdad. Fíjate, los falsos maestros de la época de Juan argumentaban primero que la materia era mala, por consiguiente Cristo no vino en carne. Si a ti esto te lo presentan allá afuera sin conocer la Biblia, es muy probable que digas, sí es cierto, si el cuerpo es malo, entonces Jesús es Dios, ¿cómo es posible que haya venido en carne? Pero tú no sabes las consecuencias de pensar de esta forma. Si no vino en carne, entonces no pudo tener una muerte física, y si no tuvo una muerte física, no pudo haber una muerte expiatoria que pague por nuestros pecados. Y no pudo haber tampoco una resurrección en cuerpo físico, como promesa de la resurrección de los muertos de nosotros también. Tú no sabes las consecuencias de todo esta filosofía, lo que puede traer si nosotros no conocemos la verdad, hermanos. Necesitamos profundizar en la verdad y permanecer en esa verdad. También ellos afirmaban que Cristo solamente parecía ser un hombre verdadero, ¿sí? También ellos decían que conocer la verdad es más importante que vivirla. Yo conozco personas que creen eso, ¿sí? Que te dicen, ya soy salvo, no importa cómo viva entonces. Si ya tengo salvación, no importa lo que haga, no importa el pecado, no importa si voy o no voy, si hago, si sirvo, no importa nada, ya soy salvo y no me importa nada más. Eso es lo que ellos pensaban y es lo que muchos en la iglesia siguen pensando. También ellos decían que nada más pocas personas espirituales pueden entender las verdades espirituales, ¿sí? Al estudiar esta carta de Primera de Juan, el apóstol enfatiza que primeramente la materia no es mala. Sí, o sea, el cuerpo no es malo, lo que es malo es la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? También dice Juan que Jesús tenía un cuerpo verdadero y experimentó una muerte real. Eso lo vamos a ver en la primera carta de Juan. También dice que no es suficiente decir que creemos, sino que debemos de practicarlo, debemos de manifestarlo en nuestra vida cristiana. Y también Juan enfatiza que todos los creyentes tienen la oportunidad de conocer la verdad, no solamente unos líderes religiosos. Todos tenemos la oportunidad de conocer la verdad. Lo que provoca este movimiento gnóstico era traer temor y confusión al creyente acerca de su salvación. Por eso Juan también toca el tema de que la permanencia en Cristo nos da seguridad de nuestra salvación. Fíjate, interesante que en el Evangelio de Juan, ¿sí? No en la carta, en el Evangelio de Juan, Juan nos dice cómo ser salvos en Juan 20:31. Dice, te lo voy a leer aquí, Juan 20:31 dice, pero estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Eso nos dijo en el Evangelio de Juan. Pero en esta epístola nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. Primera de Juan 5:13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Allá Él está seguro que los que están leyendo creen, ¿sí? O todo aquel que cree, dice que les escribe a ellos para que sepan que tienen vida eterna. Aquí dice Juan, si crees en el nombre del Hijo de Dios, tienes vida eterna. Y esta es la seguridad que Juan nos está afirmando en su carta. Entonces hemos podido ver que la carta es una serie de pruebas que los cristianos pueden usar para examinar dos cosas. Primeramente, su comunión
con el Padre, capítulo 1 y 2. Y 2, su calidad de hijos, capítulos 3 al 5. Algo más que la carta de Primera de Juan expresa es que es una carta de amor y de gozo. Explica el compañerismo que tenemos unos con otros y con Jesucristo mismo. Juan hace la diferencia entre la felicidad, la cual es temporal, la cual es breve, pasajera, y también habla del gozo que es permanente y que no termina. Si tú y yo, mi hermano, tomamos las palabras, escritas por el apóstol Juan y las aplicamos a nuestras vidas diarias, entonces, de esta forma, el amor verdadero, el compromiso, el compañerismo y el gozo que anhelamos y que necesitamos en nuestra vida cristiana será nuestro. Pero para eso, mis hermanos, necesitamos permanecer en Cristo, examinándonos cada día nuestra calidad de hijos. Tú te preguntes todos los días, ¿cómo es la calidad de hijo hacia con el Padre? Pregunta, ¿somos trigo o cizaña? ¿Sabes cómo se identifica el trigo y la cizaña? De una vez que crecieron, ¿sabes cómo identifican cuál es cuál? El trigo lleva fruto y al crecer, por el fruto que carga, termina inclinándose por el peso. Sin embargo, la cizaña queda erguida, queda recta, porque está hueca, ¿sí? Porque hay un vacío en su interior y esto hace que no se doblegue su espiga. Se dice que el trigo es más pesado que la cizaña debido a que llega un momento en que el trigo se inclina porque es humilde y se doblega por su peso. La cizaña es hueca y estéril, 90% de sus granos son oscuros y estériles y el 10% es venenoso. La carta de Primera de Juan nos va a enseñar que el verdadero creyente, por la permanencia en Cristo, hermanos, se doblega en humildad, servicio y amor. El peso de su fruto del verdadero creyente lo hace identificarse, mientras que los demás salen a la luz por su falta de fruto. Roguemos al Señor que Él nos muestre nuestra verdadera condición y nos ayude a ser verdaderos hijos. Acompáñame así como estás en oración. Tómale la mano a quien tienes a un lado y ora con nosotros en este tiempo. Padre, gracias porque hoy arrancamos, Señor, con esta introducción de la carta que escribió el apóstol Juan a tu iglesia. Gracias porque podemos tenerla, Señor, disfrutarla, aprender de ella, conocerte a ti más, Señor, conocer a Cristo más, ver a Cristo, Señor, en todo su esplendor, ver cómo Él hizo una obra perfecta, cómo Él es perfecto, Señor, y en nosotros poder aplicarlo para que te glorifiquemos y te disfrutemos y nos deleitemos en ti. Gracias, Padre Santo, porque así como en los tiempos que se escribió esta carta, había movimientos filosóficos que trataban de destruir la fe de la iglesia. Hoy día también encontramos muchas situaciones, muchos movimientos, muchos pensamientos que tratan de desviar, Señor, desvirtuar tu obra perfecta en la cruz. Te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra y en ella podemos conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.